Hábitos de las personas ricas versus las personas pobres. La única forma de pasar de pobre a rico de manera muy rápida es ganando la lotería o recibiendo algún tipo de herencia. Pero vamos, enfocándonos en el mundo real, ¿cuál es la probabilidad? La mentalidad de cada ser humano es única en todo su esplendor. Entonces, ¿qué te hace pensar como rico y qué te hace pensar como pobre? Aquí es donde vienen los hábitos y rutinas diarias de cada persona, especialmente aquellas que tienen que ver con sus ganancias y futura situación financiera. Existen algunas prácticas y hábitos que los millonarios aplican en su vida diaria que marcan una clara línea entre ellos y las demás personas. No fue solo un acto que realizaron de manera espontánea. Al contrario, es algo que estas personas hacen regularmente. Los ricos tienen hábitos de ricos. En este video te mostraré qué hábitos son los que debes seguir y cómo se comparan estos con los de la gente pobre o no tan adinerada. Y así verás cómo todo esto tiene que ver en cómo su mente maneja y se enfoca en distintas situaciones. Ahora sí, vamos con lo que realmente importa. Dentro video. Siempre es importante recordar que la riqueza no es un subproducto de lo que creemos es la suerte, la educación que pueda tener alguien, el trabajo duro que hagas ni alguna herencia que puedas recibir. El éxito financiero es un proceso arduo, constante y sin oportunidad de rendirse, que debes estar dispuesto a seguir. Luego de haber puesto todas estas cartas sobre la mesa y con una mente clara, es que podemos empezar a generar y hacer propios hábitos que mejoran tu bienestar financiero y hacerte cambiar ese estilo de vida pobre a uno millonario. Una buena actitud es importante. Evita que el pesimismo y una actitud agobiante sean parte de tu rutina diaria. Usualmente al despertar, solemos posponer la alarma o simplemente dormir unos minutos más a voluntad propia. ¿Para qué tener que enfrentar el día a día si te puedes quedar bajo tus calentitas y suaves sábanas? Pues déjame decirte que pensar de esta forma son cualidades que definen a la gente pobre. Ahora bien, las personas con un estilo de vida pobre no ven importancia en querer empezar su día con buen pie. Desperdician su tiempo, afectando de manera significativa su estado de ánimo más de lo que creen. Y en la mayoría de los casos se basan en una rutina poco favorecedora, haciendo que la falta de motivación y el mal humor no hagan una buena combinación cuando hablamos de alcanzar el éxito. El pensar como rico te permitirá ver realmente todas las oportunidades que se te presenten, sin lugar a duda. Empieza el día con una actitud positiva y entusiasta. De esta forma podrás contagiar tu estado de ánimo a otros y todo lo demás que hagas. Planea siempre antes de actuar. Las personas pobres no están al tanto de sus proyectos, si es que tienen alguno, por lo que mantienen un tipo de mentalidad que solo les conducirá a un círculo vicioso de metas sin realizar infinitas. El querer seguir una pasión o iniciar un nuevo negocio y emprender por su cuenta, quizás son ideas que estas personas han tenido en un pasado, pero que no llegan a cumplir realmente, llenándose así de frustración y desespero, simplemente a sentirse estancado. Por otro lado, el millonario siempre tiene proyectos de los cuales se hace cargo. Tiene algo por lo cual estar al tanto día a día. Durante la noche, ocurren miles de cosas importantes de las cuales hay que hacerse cargo. Quizás pensarás que el día empieza así sin más. El pensar y organizar tu día de comienzo a fin hasta puede sonarte tedioso, pues es todo lo contrario. La forma en la que revisas si están todos tus proyectos en orden, cómo puedes ser más eficiente con ellos y en la vida en general. Y por supuesto organizar tu día mediante tu disponibilidad, sin olvidar espacio para el tiempo libre. Son cualidades que al mantenerlas constantes, te ayudarán a generar hábitos cada vez más rápidos a la hora de tener las cosas bajo control y cómo actuar de manera correcta ante distintas situaciones. Alimenta tu mente. Leer puede resultar entretenido para algunos, pero ¿qué tal si aprovechamos esta actividad como una forma de ganar conocimiento? El hecho de leer para buscar la forma de mejorar tus imperfecciones te hará sobresalir del resto diariamente.
El incrementar tu conocimiento no solo te hará ver todas las oportunidades que se te presenten en la vida, sino que a su vez podrás notar cómo puedes sacar provecho de ellas y con esto, aumentar tus ingresos. Libros de desarrollo personal, historia o simplemente biografías de personas con pasos a seguir son solo la punta del iceberg de lo que podría funcionar para ayudarte a perfeccionarte como persona. Existen aún en el mundo centenares de personas con mentalidad pobre, que al tener un problema prefieren simplemente estancarse en el conformismo y no buscar soluciones. Al hacer cálculos, solo 1 de cada 50 personas lee con el fin de solucionar sus problemas financieros y formar parte importante en la sociedad. Es momento de hacer que ese número incremente. Alimentar tu mente no solo te ayudará en el ámbito financiero, podrá serte de ayuda para mejorar la comunicación con tu equipo, empresa, familia, además de que generarás una amplia visión de los conocimientos que absorbes y cómo puedes amoldarlo a los actuales, para así poco a poco crear una mejor versión de ti y que eso sea lo que entregues a tus proyectos actuales, futuros y a las demás personas. Ahorra e invierte. Una de las características más sobresalientes de aquellos con mentalidad pobre es el hecho de despilfarrar el dinero. No ahorrar en lo absoluto, gastar la mayoría de su salario en cosas para nada primordiales y no buscar la manera de incrementar sus ingresos. Esto es lo peor que puedes hacer. Conviértete en un ahorrador inversionista. Muchos creerán que ahorrar es la solución de todos tus problemas financieros, aunque la realidad es otra muy distinta. Ahorrar está bien, sí, pero no permitas continuar con esa mentalidad pobre de mantener tu dinero estancado allí sin más. Con el tiempo solo se devaluará debido a la inflación o distintos problemas externos. Ahorra e invierte un porcentaje considerable de tu salario cada mes, ya que esto podrá llevarte a alcanzar tus propias metas financieras. El destinar parte de tu salario a ciertas cosas como tu jubilación, una cuenta de ahorros o invertir de una forma u otra te hará establecer distintos objetivos de ahorro constantes, para así hacer de esto un hábito propio. Un millonario inicia siempre como un emprendedor soñador, haciendo de esta etapa aquella parte de su vida donde se enfoca en perseguir sus sueños. Ahora bien, aquí es donde empieza realmente la parte importante, ya que una vez logres el éxito, debes dar un giro y comenzar a invertir tus ganancias. No te conformes solamente con una sola fuente de ingresos. Llega a desarrollar múltiples corrientes como lo son los valores de la bolsa, rentas de propiedades, comprar acciones en una compañía y demás. Verás que en solo cuestión de tiempo no solo estarás ahorrando tu dinero, sino triplicando a gran escala tus ganancias. Nunca te des por vencido. El camino es duro y el sentirse inútil o frustrado es total y completamente normal. Mas no permitas que estas emociones se apoderen de lo que es realmente importante para ti como persona y futuro, y te estanquen en esa mentalidad pobre a la que alguna vez estuviste acostumbrado. Haz propios de ti hábitos como la concentración, la persistencia y sobre todo la paciencia. No te quedes solamente con la primera solución que se te pueda presentar. Haya una manera de mejorar las cosas y no seas uno más del montón. Si 1000 veces te caes, 1000 veces tendrás que levantarte. No renuncies a tus sueños. Las personas con mentalidad pobre suelen perseguir una meta o un sueño y con el tiempo, quizás a las semanas o meses, solo lo dejan a la deriva. Se rinden y cambian a otra cosa por la sencilla razón de no verle resultados instantáneos, haciendo de esto un círculo vicioso. Ahora bien, esto es algo que jamás debes permitir. Haz de la persistencia una cualidad que te caracterice. Fracasarás al menos una vez en todo lo que te propongas en la vida. Mas no importa si a pesar de esto sigues allí para esforzarte el doble. Si tienes un sueño o una meta que deseas cumplir a toda costa, y si lo que quieres realmente es una vida llena de éxito, deberás ser consciente de que los momentos difíciles existen. Resistir ante cualquier adversidad que se le atraviese, por más interminable que ésta pueda verse,
Es solo el camino rocoso lo que te llevará al éxito. Recuerda siempre que un mal día no es sinónimo de una mala vida. Ahora es tu momento de cambiar tu mentalidad y con esto mejorar tu vida con el transcurso de los días. Sé constante y busca las 1001 maneras que puedan ayudarte para realizar tu objetivo. Cambia y conviértete hoy en la persona que siempre has querido ser. No olvides que si este video te gustó, deja tu comentario y like. Puedes suscribirte en el botón de abajo. Y finalmente, activa la campanita para asegurarte de no perderte ningún otro video. ¡Hasta la próxima!